días, queridos hermanos. Una vez más, tengan todos ustedes una cordial bienvenida a este tiempo especial de adoración, una semana más, en la cual como iglesia nos reunimos a través de este medio para que en un solo espíritu también podamos acercarnos delante de Dios en un tiempo de adoración. También a un tiempo en el cual buscamos conocer más de sus propósitos, de su voluntad a través de su palabra. Esta mañana quiero empezar leyendo el salmo que nos toca para este domingo. Cada domingo estamos leyendo un salmo y ya estamos en el 15. Y este salmo es especial. Creo que es un buen salmo para una introducción a un tiempo de adoración. Dice esto: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Un salmo especial para aquellos quienes pretenden venir, dice, delante del templo, del tabernáculo en aquellos días, del cual el pueblo de Israel era la forma en la cual podían adorar. Ellos tenían que acercarse a un lugar físico, como era el templo, el tabernáculo o un monte especial. Pero nosotros o cuando nosotros buscamos al Señor, sabemos que ya no tiene que ser en un lugar físico necesariamente, sino que tenemos que hacerlo en espíritu. Y la manera de hacerlo, lo que no cambia es en qué condición o la actitud en la cual nosotros nos acercamos a este Señor. Estamos en integridad, pues realmente es algo en la cual nosotros tenemos que examinarnos. Así es que antes de orar, una vez más, recordemos estos principios a través de esta hermosa alabanza. Señor, ¿quién entrará
Nosotros también, después de haber leído este precioso salmo y haber una vez más escuchado a través de este cántico, reiterando esta enseñanza, también nosotros podemos orar diciendo, Señor, yo quiero tener esas manos limpias, yo quiero ser de un corazón limpio, santo, para poder acercarme delante de su presencia. Sabemos que esto en primer lugar se hace a través de la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo al haberle entregado nuestra vida y luego también a través de siempre estar a cuentas con Él. Acompáñenme por favor en oración en esta mañana. Padre Celestial, gracias por el tiempo de poder acercarnos delante de su presencia. Gracias porque ya la obra de Jesucristo ha sido hecha a través de su muerte en la cruz, muriendo para pagar la pena de nuestro pecado. Pero Dios bendito, también ahora nos examinamos y vemos nuestra condición, que tal vez en muchos casos, Señor, pudiesen estar mal. No sabemos exactamente, personalmente no sé, Señor, en qué condición están cada uno de mis hermanos, pero usted, Señor, sabe cómo están. Y evidentemente, Señor, no hay nada que se escape delante de tus ojos. Por favor, Señor, ayúdanos también a nosotros como iglesia, como creyentes, todos los que estamos escuchando esta enseñanza. Ayúdanos, por favor, a poder examinarnos, ver y también, Señor, una vez más, poner delante de ti cualquier cosa, Señor, que está en una mala actitud o un mal caminar de parte nuestra. Y ayúdanos, Señor, a vivir bajo una senda correcta. Queremos siempre en una actitud como te agrada, acercarnos delante de su presencia, para que este tiempo realmente sea provechoso y no sea sencillamente parte de una religiosidad más, sino realmente pueda ser aprovechado. Y tu Espíritu Santo no puede encontrar ningún obstáculo para seguir sembrando tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces nosotros vamos a seguir adorando a nuestro buen Señor. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay
siempre. Cantaré de tu amor por 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 siempre. Quiero adorarte y cantar sobre tu amor. Si el mundo te conociera, cantaría igual como lo hacemos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Sobre los montes y el mar, adoraré con tu amor, y abriré mi corazón y gozaré tu verdad. Feliz me siento, Señor, pues sé que en tu verdad estoy. Levanto hoy mi voz y cantaré de tu amor. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Cantaré de tu amor por Amén. Como decía esta última canción, cantaré de tu amor por siempre. Es justamente el tema al cual estamos hablando en estos días con el pastor Osvaldo. Le está enseñándonos de 1 Corintios, el capítulo 13, el capítulo especial del amor, la supremacía pues del amor sobre todas las cosas. Y bueno, en esta mañana también el pastor seguirá compartiendo con nosotros este hermoso tema. Pero antes de ello también tenemos una alabanza especial. Nuestra hermana Silvia Guillena comparte con nosotros esta alabanza también basada en 1 Corintios en el capítulo 13. Escuchemos una vez más esta alabanza para recordar qué es lo que la palabra del Señor nos dice en cuanto al amor, y después de esto también abramos nuestros corazones para poder escuchar su palabra a través de nuestro pastor. Si pudiera hablar idiomas mil con voz angelical, y si pudiera comprender la ciencia y sus misterios resolver, de nada servirá si no tengo amor. Si riquezas doy a los demás, queriendo hacerles bien, si demostrara caridad, si aún le diera al pobre
de comer, de nada servirá si no tengo amor. El amor lo puede todo, cree en los demás. El amor no busca la maldad. Y este mundo pasará, la ciencia acabará, mas el amor por siempre durará, sí durará. Hoy en parte puedo conocer lo bello del amor, mas cuando venga mi Señor, entonces cara a cara yo veré el verdadero amor que me redimió. Jesucristo y llama a luchar por esperanza y fe, pero no olvides que su amor le da sentido a todo nuestro ser. Tú siempre vencerás buscando su amor. El amor lo puede todo, cree en los demás. El amor no busca la maldad. Y este mundo pasará, la ciencia acabará, mas el amor por siempre durará. Y este mundo pasará, la ciencia acabará, mas el amor por siempre Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos nuevamente aquí muy animados para poder explicar un poquito más acerca de este tema que estamos estudiando de 1 Corintios 13, versículos 4 hasta la primera parte del versículo 8. El tema es la preeminencia del amor y nosotros estamos viendo aquellas características que el apóstol Pablo en revelación de parte de Dios nos ha dejado para la posteridad, para que sepamos como cristianos entre nosotros cómo debemos amar, qué características debe tener la expresión del amor en nuestras vidas. Pero antes de continuar, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, por favor. Amantísimo Dios, estamos muy contentos, muy agradecidos por esta buena oportunidad que tenemos de buscar tu rostro y de, Señor, saber de que tú eres un Dios que oye y contesta la oración, que eres un Dios amoroso que está atento a nuestras necesidades y que obviamente nos indica
cada aspecto, cada característica que debe manifestarse a través de nuestra vida. Gracias, Señor, por este pasaje que estamos estudiando y háblanos en esta mañana. Toca nuestras vidas, toca las fibras de nuestro corazón. Gracias por todo este tiempo que podemos dedicarlo a ti, Señor. Y permite pues que quites todo cansancio y nuestra atención sea perenne a lo largo de este estudio. Nos encomendamos pues en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, quisiera empezar nuevamente haciéndoles recordar que la iglesia de Corinto era una iglesia que se creía tan madura, era una iglesia que se creía tan espiritual, que ellos se sentían pues estar aptos ya para el servicio al Señor. Ellos sentían que ya estaban lo suficientemente maduros como para poder estar en el ministerio y quién sabe, ocupando puestos de liderazgo en todo sentido. Y es por eso que el apóstol Pablo les va a escribir con mucha paciencia y con mucho amor para que ellos pudieran alinearse con el propósito de Dios para sus vidas. Eso era lo único que Pablo quería. Bueno, ellos creían que eran muy entendidos en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a la palabra de Dios, y por eso ellos pensaban que en base a su capacidad de conocimiento, pues ellos podían tomar las mejores decisiones, pero el problema es que ellos arrastraban muchas cosas, muchas deficiencias. Una de ellas es que era una iglesia muy dividida, una iglesia muy fraccionada. Era también una iglesia que sin darse cuenta estaba consintiendo el pecado, porque era una iglesia que tenía pleitos entre ellos e inclusive habían llegado a demandarse ante las autoridades legales, ¿no?, de su ciudad. Y qué pena que trataban los asuntos entre ellos, los asuntos de hermanos, eran tratados en tribunales del mundo ante jueces inconversos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué terrible era eso! Pero ellos también pensaban que estaban muy bien delante de Dios, porque cada domingo que celebraban la Cena del Señor, pues ahí estaban ellos, pero estas cenas del Señor se convirtieron en ocasiones, ¿no?, para dar oportunidad de que algunos pues se jactaban de los alimentos, de la comida que traían y hasta llegaban a emborracharse dentro de estas celebraciones que debían ser muy espirituales. Ellos también creían que estaban muy bien delante de Dios porque tenían toda clase de manifestaciones espirituales a través de los dones sobrenaturales que ellos habían recibido y que se manifestaban todavía en aquel momento, en aquel tiempo. Pero todo esto se había convertido, el hecho de tener dones se convirtió en momentos de fricción, en momentos de rivalidad, no, para ver quién tenía los mejores dones. Y es por eso que el apóstol Pablo va a desafiar esta iglesia y les va a decir: miren, si ustedes quieren ver o tener los mejores dones para servir al Señor, yo les muestro a ustedes un camino más excelente, el camino del amor de Cristo. El apóstol Pablo va a mostrarles que si ellos en realidad querían crecer y querían desarrollar, ¿no?, el ministerio en su iglesia, tenían que entender el amor de Cristo y tenían que saber cómo se manifestaba este amor. La palabra amor aquí, como decíamos en el mensaje pasado, es la palabra ágape aquí. Y la palabra ágape es el tipo de amor racional y también sobrenatural que solo Dios posee. Y lo más hermoso es que Él nos lo ha compartido para que también nosotros podamos decidir sacrificarnos por el bienestar de los demás, para que podamos expresar el mismo amor de Dios que decidió amarnos a pesar de lo que somos. Así también nosotros debemos decidir amar a nuestros hermanos, amar a los inconversos, amar, si es posible, a nuestros propios enemigos, para poder buscar su bien, buscar su bienestar. Lo cierto es que ellos más bien buscaban otras cosas, ¿no?
Ellos estaban pues buscando más bien dones externos que no les ayudaban mucho en su crecimiento. Pero lo cierto es que cuanto más nosotros nos parezcamos a Cristo, más amor vamos a dar a los demás. El apóstol Pablo se va a preocupar en dejarnos aquí 15 características, 15 virtudes alistadas que son las virtudes divinas, ¿no?, que posee la vida del Señor Jesucristo, que posee el gran amor del Señor Jesucristo. Tal vida es totalmente diferente a los dones presentados en el capítulo 12. Y nosotros tenemos que recordar, como dije antes, que los hermanos de Corinto buscaban dones exteriores, pero pasaban por alto el amor, ¿no? El amor. Y el amor justamente es la expresión de la vida sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas características de amor, el Señor Jesucristo las manifestó en su propia vida. Entonces, la iglesia de Corinto, pues, todavía, si nos damos cuenta, como creo que ya se han dado cuenta, todavía era una iglesia carnal. Todavía necesitaban desarrollar el carácter del Señor Jesucristo, el cual se expresa por justamente cuidar a su iglesia, cuidar de su cuerpo, que podamos preocuparnos por el crecimiento de los hermanos. Así se demuestra, ¿no?, el amor del Señor. Y si los corintios, ellos seguían este camino más excelente, el camino del amor, y no seguían los dones, pues, exteriores, pues ellos llegarían a ser reconocidos como verdaderos discípulos de Jesucristo. El apóstol Pablo les va a dar nuevamente, les va a hacer recordar el secreto en la cual todos van a ver en ellos que son verdaderos creyentes, verdaderos discípulos, verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, porque eso era la norma que el Señor había dejado. Si buscamos en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, nos dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, el Señor iba a dar un mandamiento nuevo. El antiguo mandamiento era amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero este nuevo mandamiento dice que tenemos que amarnos como Él nos ha amado. Y nos dice claramente que en esto todos conocerán que somos seguidores del Señor, que somos sus discípulos, cuando lleguemos a amarnos unos a otros. Entonces Dios manda esto. El amor es la clave en el ministerio. El amor es la clave en el servicio unos a otros. Y por lo tanto nosotros tenemos que cumplir esto a cabalidad. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios 13, en el versículo 4, la semana pasada, estudiábamos 3 características de este amor. Decíamos que el amor primeramente es sufrido. O sea que el amor es longánime. Quiere decir que el amor tarda en enojarse, tarda en rebelarse, que el amor tarda pues en buscar una represalia, una venganza. El amor es lento para esas cosas. Y obviamente, si yo soy atacado, si yo soy difamado, si alguien habla mal de mí, obviamente me duele. Entonces uno quiere buscar pues una represalia, pero no. El que es longánime, no, Él va a estirar el amor, Él va a extender el amor hacia esa persona y no va a buscar una represalia. Y entonces por eso el amor se torna sufrido. También hay personas que puede ser que no nos caigan bien, nos caen antipático, pero en vez de tratar de ofenderle también o de poderle también atacar a ellos quizás porque no nos caen bien. Sin embargo, en vez de eso, le damos amor. Decidimos amarle a pesar de lo que es. Entonces el amor se torna sufrido, ¿no? El amor es longánime. Y eso fue una de las grandes características del amor de Jesucristo, ¿no? Que cuando le maldecían,
Él no respondía con maldición. Entonces, qué tremendo el amor del Señor. Pero el amor también es benigno. Mientras que cuando nos dice que el amor es sufrido, es la expresión interna, es el sentir que debemos tener. Pero cuando dice que es benigno, entonces esto nos habla del amor externo, de la expresión del amor. Quiere decir, aquí vemos la utilidad del amor. El amor debe servir para mostrar con hechos, ¿no?, cuánto amamos a las demás personas. Si yo solamente amo de lengua o amo de palabra, eso no sirve. Tengo que amar de hecho y en verdad. Y eso tiene que demostrarse a través de mis actos. Por eso el amor debe ser benigno también. Pero hemos terminado diciendo que el amor no tiene envidia. El amor no tiene celos, ¿no? El que tiene envidia, pues anhela y quiere lo que el otro posee, ¿no? Y hay algunos que inclusive llegan hasta el punto de desear que el otro no posea eso y le desean lo malo a esa persona para que pierda lo que tiene. Bueno, ese tipo de envidia es sumamente dañino y perjudicial, pues el amor verdadero no está pensando en lo que puede obtener o codiciar o ambicionar de otra persona. No, el amor verdadero más bien da y se da para otras personas. El amor genuino de Jesucristo no es envidioso. Pues bien, ahora nosotros empezamos y vamos a estudiar 3 características más acerca de este tremendo amor. La primera cosa que aprendí aquí es también que el amor no es jactancioso. El amor no es jactancioso. ¿Sabe una cosa, hermano? El amor verdadero no es fanfarrón, no es fanfarronería de ninguna manera. No alardea de lo que posee, de sus logros, no alardea. En otras palabras, el amor verdadero no presume, no se vanagloria, no de su calidad de amor. Oh, cuánto amo yo. Oh, yo amo más que ustedes porque yo hago así, yo hago así. No, no alardea en ese sentido. Entonces, nosotros tenemos que entender que el envanecimiento, por ejemplo, el envanecimiento, y eso lo vamos a estudiar seguidamente, el amor no se envanece, pero el envanecimiento apunta al sentimiento interno, pero la jactancia apunta más bien a la exhibición externa de vanagloria. Y es por eso que la palabra jactancia va a significar hablar con una actitud ególatra, ¿no? Con una actitud como si uno se adorase a sí mismo. Tanto me quiero, tanto me adoro que yo me marketeo, que yo me promuevo ante los demás. Y hermanos, esta situación no de jactancia es una de las características que va a haber dentro de las iglesias, dentro de todo el sistema de las iglesias en los últimos tiempos. Y hay que saber reconocer a aquellas personas que en vez de ser humildes, porque el Señor dijo, aprended de mí, que soy humilde, ¿no? Y manso y humilde de corazón. Y en vez de ser humildes, van a vanagloriarse. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2 nos dice lo siguiente. 2 de Timoteo 3, 1 y 2 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, y ya estamos en esos tiempos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, ¿no? Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y ahí sigue la lista, ¿no? Pero aquí encontramos un grupo de vanagloriosos que alardean, que fanfarronean acerca de lo que ellos son o han logrado y van a encandilar a los creyentes en ese aspecto con la abundancia de sus palabras. Cuidado, porque son amadores de sí mismos, nada más. Entonces, aquí hay una voz de apertura, una luz roja intermitente que nos está diciendo, cuidado, cuidado, cuidado. Hay que tener muy
presente lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, la jactancia en realidad es la otra cara de la envidia, ¿no? Es la otra cara de la envidia, porque la envidia quiere lo que el otro posee, pero la jactancia intenta más bien de que los otros sientan celos de lo que uno posee, ¿no? Uno alardea tanto de lo que posee que quiere que los demás tengan celo, envidia de uno. O sea, la envidia, en realidad el propósito de la envidia es rebajar a los demás, pero el propósito de la jactancia es elevar nuestra imagen ante los demás. Que los demás nos vean, wow, qué tremendo, qué bruto, ¿no? ¿Cómo realmente hace estas cosas para Dios? Esto era el problema entre la iglesia de Corinto y ya los vamos a ver. Pero hermano, lo que a mí me sorprende más es que a pesar de que a muchos de nosotros nos moleste a veces la actitud jactanciosa de algunos, ¿no? Que se jactan de muchas cosas, que alardean de muchas cosas, sin embargo nosotros estemos también tan inclinados a hacer lo mismo, ¿no? Nos quejamos de que algunos son muy jactanciosos, pero después vamos y hacemos nosotros lo mismo, cometemos el mismo pecado. Entonces debemos tener mucho cuidado en cuanto a este terrible pecado que es la jactancia. Lo cierto es que los creyentes de la iglesia de Corinto, a ellos les gustaba lucirse, ¿no? Ellos querían lucirse dentro de este ámbito espiritual, buscando admiración pública, buscando reconocimiento. Ellos anhelaban los mejores cargos dentro de la iglesia, los más altos, los más elevados. Ellos querían los dones más espectaculares también. Lo cierto es que cuando, por ejemplo, hablaban en lenguas, todos querían hablar a la misma vez, todos querían, ¿no? Cuando entraban en éxtasis y ahí estaban, realmente su hablar en lenguas era totalmente falso. Pero sin embargo, su jactancia sí era muy auténtica, muy real, ¿no? Y solo se interesaban pues en alardear de la gran espiritualidad que ellos poseían. Realmente era vergonzoso. Y es por eso que el apóstol Pablo va a llamarles la atención. Y en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6 nos dice lo siguiente. 1 Corintios 5, 6 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No es bueno, no era bueno que ellos alardearan de cosas que no poseían. Entonces les va a decir, ese es un pecado. Pero unos dirían, pero decir un poquito más, exagerar un poquito, no está mal. Pero un poco de levadura comienza a leudar toda la masa. Así que había que tener mucho cuidado. Hermanos, lo cierto es que para algunos la jactancia es el mayor mal. ¿Por qué? Porque es la personificación del orgullo. Y nosotros sabemos que el orgullo es la raíz de todos los pecados que existen aquí dentro de la humanidad. El orgullo. Así que la jactancia nos pone a nosotros primero. Y aún Dios no llega a tener menos importancia que nosotros cuando nos volvemos jactanciosos. Hay que reconocer que es imposible que nosotros podamos presumir sin rebajar a los demás. Cuando presumimos, nos elevamos nosotros y aún Dios queda por debajo de nosotros. Así que hay que tener bastante cuidado con nuestra boca, de no jactarnos, con nuestras actitudes, de no tener un espíritu no jactancioso. Cuando nosotros pensamos en la vida del Señor Jesucristo, porque recuerde que estas virtudes se dieron también en la persona del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros pensamos en el Señor Jesucristo, vemos otra cosa, porque el Señor Jesucristo, Él era Dios, y a pesar de ser Dios, Él se encarnó, Él se humanizó, Él tomó forma humana, ¿no? Sin embargo, Él decidió no exaltarse a sí mismo bajo ninguna modalidad, bajo ninguna forma. Él nunca lo hizo, ¿no? Él nunca lo hizo. Aquí en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8, nosotros vemos la famosa kenosis del Señor Jesucristo. ¿Qué cosa es kenosis? Significa que Él se despojó, el despojamiento que hizo el Señor Jesucristo acerca de sí mismo. Y nos dice
dice acá en Filipenses 2, 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Aquí está la kenosis, ¿no? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué tenemos aquí? Aquí nos dice el apóstol Pablo de que nosotros debemos tener este mismo sentir, o sea, esta misma forma que pensó, ¿no? Que meditó y llegó a esta conclusión el Señor Jesucristo, es la misma forma de pensar que nosotros debemos tener. ¿Y cómo fue? El cual siendo, dice aquí, en forma de Dios. O sea que el Señor Jesucristo tenía la naturaleza de Dios. Él tenía una naturaleza divina. Él no podía dejar la naturaleza divina. Él es Dios y siempre va a ser Dios. Entonces, Él existía como Dios, dice acá, pero Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando dice que no estimó, no valoró, no prefirió quedarse como Dios, como cosa pues a la cual asistir. Pero Él no está hablando acá de que Él porque después sigue, dice, sino que se despojó a sí mismo. Él no se despojó de su naturaleza divina. Él bajo ninguna circunstancia podía dejar de ser Dios. Pero sin embargo, Él sí dejó sus privilegios. Él dejó su trono de gloria. Él dejó sus poderes plenipotenciarios sobre el universo. Él lo dejó todo para hacerse un ser humano, por amor a nosotros. Él se despojó, Él estuvo dispuesto de ser el Rey de Reyes, el soberano del universo. Él nos dice acá, tomando forma de siervo. Él se hizo humilde, Él se hizo como un esclavo. Si nosotros viéramos ahorita al Señor Jesucristo, su apariencia nos daría quizás la impresión de que es un mendigo, de que es un pobre, ¿no? En realidad, porque Él tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se humanizó en todos los detalles, pero Él no podía dejar de ser Dios. Él se limitó, pero Él no podía dejar de ser Dios. Él siempre fue Dios. Sin embargo, Él enfrentó todo su ministerio como hombre. Él no quiso valerse de su deidad. Él no quiso aprovecharse de su deidad. Él más bien se enfrentó ante las tentaciones como hombre, pues Él fue el segundo Adán y Él, aunque Él fue creado pues obviamente sin pecado, Él tenía la posibilidad. La Biblia nos dice que Él fue tentado en todo, pero la Biblia nos asegura y certifica, pero Él vivió sin pecado. Nunca pecó el Señor Jesucristo. Así que Él, a pesar de que era hombre, dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor llegó hasta lo último, se humilló, pero hasta el sótano, ¿no? Inclusive muriendo en una cruz. Y usted sabe que la muerte de cruz era una muerte ignominiosa. Era una muerte que solamente estaba deparada para la lacra social, para aquellos avesados, maleantes, aquellas almas que no merecían vivir. Realmente, la cruz era una muerte no solamente dolorosa, no solamente cruel, sino que era una muerte que nadie quisiera, porque era una muerte vergonzosa. Entonces, sin embargo, el Señor llegó hasta ese nivel por amor a ti y a mí. Él no se jactó nunca de nada. Al contrario, Jesús, que lo tenía todo para poder jactarse, sin embargo, Él nunca lo hizo. En cambio, nosotros, que no tenemos nada de qué jactarnos, sin embargo, tenemos la terrible inclinación de querer siempre estar jactándonos. De nuestro conocimiento, de nuestro carácter, de nuestros logros. Sí, nos faltaría tiempo para decir. Qué lástima, ¿no? Pero solo, hermano, solo el entender bien el gran amor que viene de Jesucristo, solo entendiendo correctamente bien
las dimensiones del amor del Señor Jesucristo, eso nos puede salvar a nosotros de tener una actitud presumida. Una actitud presumida. ¿Por qué? Porque es necesario que nuestro amor no sea jactancioso. En Romanos 12:10 nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Aquí el apóstol Pablo nos dice por revelación del Señor que Él ha dado la orden de que debemos amarnos unos a otros y amarnos con amor fraternal como hermanos, dice acá. Y la palabra fraternal nos da la idea, pues, no solamente de hermandad, sino que somos del mismo vientre. O sea, como si fuéramos hermanos de sangre, ¿no? Debemos amarnos y respetarnos, ¿no? Y apoyarnos. Pero dice aquí, en cuanto a honra, en cuanto a estimación, en cuanto a privilegio, en cuanto pues a expresar lo mejor, pues prefiriéndonos. Dice acá, prefiriéndoos los unos a los otros. No yo jactarme, no jalar yo agua para mi molino, no que yo pueda exaltarme, no. Más bien exaltar los logros de mi hermano, más bien estimar, apreciar lo que mi hermano ha logrado para el Señor. Eso es lo que yo tengo que rescatar. Eso es lo que yo tengo que ponderar. Eso es lo más importante. Nosotros solamente podremos hacerlo así cuando entendamos el gran amor del Señor y estemos amando a nuestros hermanos entrañablemente, ¿no? Amándoles fraternalmente. Eso es muy, muy importante. Muy bien, entonces la primera cosa que aprendemos es que el amor no es jactancioso. Una segunda cosa es que el amor no se envanece. El amor no se envanece. Hermanos, el verdadero amor, el amor de Jesucristo, no se engríe por el orgullo. En otras palabras, no se torna soberbio. El amor verdadero no puede ser altivo en ese aspecto, porque cree que su amor es superior al amor de los otros. Yo amo más que ustedes no saben, ¿no? Yo sí sé. Entonces, ese tipo de orgullo, ese tipo de ensoberbecimiento, ese tipo de altivez, no cabe en el amor verdadero. Los creyentes, ¿no?, de la iglesia de Corinto, pues ellos llegaron a creer que ellos ya habían pues madurado tanto que tenían la capacidad para poder juzgar a los demás. No, este no lo hace bien. No, este no sabe lo que quiere. No, el otro, no, ese que va a hacer si este es un tal por cual. No, entonces se juzgaban entre ellos. Y por eso el apóstol Pablo va a tener que lanzar una tremenda advertencia. Y él les va a decir aquí en 1 Corintios 4, 6 al 8. No, 1 Corintios 4, 6 al 8. Y va a decir, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pablo era un gran expositor de la palabra de Dios, un gran maestro, un gran apóstol, pero Apolos no dejaba también, no se quedaba atrás. Era un gran expositor, un gran maestro y predicador, ¿no? Y poderoso en las escrituras, ¿no? Apolos era también tremendo. ¿Pero acaso se juzgaban entre ellos? ¿Acaso ellos se envanecían? No, ellos estaban bien. Pero el problema es que entre los hermanos de Corinto sí se había filtrado este pecado. ¿Por qué? Por la falta de amor que había en el corazón de ellos. Y nos sigue diciendo aquí la Escritura. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Aquí el apóstol le dice a ellos claramente, hermanos, ¿acaso todas esas capacidades, todas esas habilidades sobrenaturales, acaso han nacido con ustedes? ¿Acaso a ustedes
ustedes no lo han recibido? Y si ustedes lo han recibido, ¿por qué ustedes entonces se envanecen? ¿Por qué ustedes se ensoberbecen como si no lo hubieran recibido? Hermanos, ustedes están mal. Ya ustedes ya llegaron a la madurez. Ya ustedes están saciados. Ya ustedes están, pues, de veras han llegado a la cumbre. Ya son ricos, ya están reinando. Ojalá nos permitieran reinar con ustedes también, ¿no? De veras, él estaba sumamente preocupado por la manera como estaban envanecidos los hermanos aquí de Corinto. Por eso es que después el apóstol Pablo se torna sarcástico con ellos. Aquí en 1 Corintios 4, pero en el versículo 10 va a decirles: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Ya, muy bien. Entonces, nosotros por amor de Cristo, pues estamos aquí, somos un par de insensatos. Mientras que ustedes, son muy prudentes por su capacidad. Nosotros, por amor de Cristo, somos débiles, mientras que ustedes son muy fuertes. Nosotros, por amor de Cristo, pues aquí somos despreciados, pero ustedes muy honorables. Verdaderamente, ellos habían llegado y estaban haciendo hasta el ridículo delante de Pablo. Pero era increíble la manera como ellos habían llegado a pensar esto. Por lo tanto, él finalmente va a ser muy directo con estos hermanos. Y en los versículos 18 y 19 del capítulo 4 de 1 Corintios 4, 18 y 19 dice: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, y si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Qué tremendo. Pablo iba a ir y Pablo ya estaba aquí harto en ese aspecto. Y entonces él iba a ir si el Señor se lo permitía. Y él quería conocer el poder de estos que no solo se jactaban, sino que se ensoberbecían al punto de juzgar a los demás y creerse por encima de los demás. Esto es algo que hace mucho, mucho daño. Nosotros tenemos una vez más que recordar que todo lo que tenían los de Corinto lo habían recibido de parte del Señor. Por eso no tenían ninguna razón para sentirse arrogantes y soberbios, ¿no? Sin embargo, habían ellos llegado a ese estado sencillamente por haber conocido algo de la doctrina, porque algún maestro, ¿no? Algunos maestros de reconocida reputación, maestros destacados como Apolos, Pablo, Cefas y otros más, les habían enseñado. Entonces ellos creen, sabemos mucho porque a mí me enseñó fulano de tal, ¿no? Entonces ellos creían ser algo. Y también por los dones sobrenaturales que manifestaban también, ¿no? Pero hermanos, el hecho de cuando entra la soberbia es el peor camino, porque es el camino que nos conduce a la caída, ¿no? Que nos conduce a la caída. Hay que evitar estas cosas, porque el amor no puede ser vanidoso, el amor no puede envanecerse, el amor no puede ensoberbecerse, el amor no puede ser arrogante, el amor no puede ser altivo. Eso es importante. En Proverbios 16, 18 nos advierte esto. Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, si yo quiero caer, vuélvete altivo. Sea altivo. Permite que haya soberbia y entre el orgullo con todo su poder en ti, y entonces caerás pronto. Eso es algo que tú tienes que meditar en ti. El amor verdadero no se envanece. Pero ahí estaban, los hermanos de Corinto estaban tan orgullosos de su carnalidad, estaban tan orgullosos de su mundanalidad, estaban tan orgullosos de su inmoralidad, que ni siquiera se dieron cuenta, ellos no tomaron en cuenta que estaban admitiendo dentro del mismo seno de la iglesia un pecado de incesto, que estaba siendo pues admitido entre ellos y que ni siquiera era algo que los gentiles practicaban o querían siquiera comentar, porque era algo vergonzoso, ¿no? Pero sin embargo, ellos ahí, había uno que se vivía con la mujer de su padre y ellos ahí sin decir nada, bien contentos. ¿Dónde estaba el discernimiento espiritual? En la cual ellos se jactaban.
¿Dónde estaba la capacidad de juzgar esta situación? Verdaderamente era increíble. Pero cuando nosotros volteamos a ver la vida del Señor Jesucristo, qué diferencia. Cuando nosotros vemos el caso, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio terrenal, muy pronto Él empezó a opacar, empezó a eclipsar el ministerio de Juan el Bautista. ¿Qué provocó eso? Provocó que los discípulos de Juan, pues obviamente tuvieran celos. Y entonces cuando ellos se pusieron celosos, inmediatamente Juan les reprendió y les reveló lo que había en su corazón. Y nosotros podemos ver lo que había en su corazón en Juan 3:30. En Juan 3:30, Juan va a decir, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, ¿no? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Qué interesante esto. Realmente en el corazón de Juan no había ningún tipo de envanecimiento, no había soberbia. Y por lo tanto Él no estaba inquieto, Él estaba contento más bien de que el Señor Jesucristo estuviese creciendo en su ministerio. Porque eso era el propósito de Dios. Para eso vino Juan, para ser el heraldo del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el envanecimiento tiene que ver directamente con la soberbia. Pero el amor verdadero de Jesucristo es la manifestación de un corazón humilde, de un corazón cordial, ¿no? Hermanos, aprendamos a hacer esta diferencia. La primera cosa que aprendimos es que el amor no es jactancioso, no alardea, no fanfarronea, no de sus logros o cosas por el estilo. Y que el amor verdadero también no se envanece, o sea, no es soberbio, altivo, no está juzgando a los demás y los menosprecia. No, al contrario, es humilde y cordial. Entonces nosotros debemos expresar este tipo de amor. El último tipo de amor que nosotros vamos a ver aquí es que el amor no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. ¿Y qué aprendemos aquí? Es que el amor verdadero, el que posee el amor de Dios en su corazón, no se va a comportar nunca de una manera pues indecente. No se va a comportar de una manera descortés en ninguna forma. Y este principio tiene que ver con los malos modales. Tiene que ver con el actuar irrespetuoso que a veces las personas manifiestan. Pero aquí nos estamos refiriendo a los creyentes. Los creyentes podemos tener malas reacciones. Los creyentes podemos también expresar malos modales. Podemos tener una conducta indecente y irrespetuosa para los demás. Sí, también nosotros podemos caer en este terrible error. Y es por eso que el apóstol Pablo va a darnos un patrón a seguir y nos va a hablar en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8. Y aquí en Filipenses 4:8 nos dice lo siguiente a nosotros. Va a decir, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El apóstol Pablo no está diciendo no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, sino es positivo. Y nos dice acá que hay cosas que de veras nosotros podemos practicar. Y está dirigido a nosotros, porque dice, por lo demás, hermanos, dice, está dirigido a creyentes. Y todo lo que es verdadero. En otras palabras, todo lo que nos conduzca a una vida recta, un vivir correcto delante de Dios, todo lo honesto, o sea, todo lo que es respetable, ¿no? Si hay algo que de veras invita al respeto, eso es lo que tenemos que practicar. Todo lo justo también nos dice. En otras palabras, todo lo que nos puede llevar a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con la palabra de Dios, eso tenemos que practicar. También todo lo puro, todo lo que nos libra de la maldad, todo lo que es limpio, tenemos que practicar. Todo lo amable, o sea, todo lo amistoso, lo cordial, lo que nos lleva pues a una relación de paz y de armonía, eso tenemos que practicar.
También todo lo que es de buen nombre, o sea, si goza de buena fama, practícalo. Si hay virtud alguna, si tiene algún mérito, ¿no? Si de veras es algo que tiene pues virtuosismo, de veras es algo que tenemos que practicar. Si algo digno de alabanza, o sea que merece elogio, ¿no? Entonces nosotros tenemos que de veras ponerlo en práctica. Hay que pensar en estas cosas. Todo lo que sea correcto, todo lo que sea bueno, todo lo que engrandezca el nombre de Dios, eso tenemos que practicar. Y hermanos, el amor verdadero se expresa también de esta manera, porque no hace nada indebido. Ahora, este principio puede ser ilustrado, ¿no? O quizás nos ilustra a una persona que no se preocupa, ¿no? En la manera como se comporta y por eso no tiene cuidado de los que están alrededor de él, comportándose pues de manera indecorosa, no le interesa si ofende o no le interesan los sentimientos de los demás, siendo descuidados y muchas veces también grosero en su forma de actuar o reaccionar. Realmente esto es muy penoso, sobre todo cuando creyentes caen en este error. Los hermanos de Corinto eran modelos justamente de la desatención a la buena conducta. Por ejemplo, cuando ellos se reunían para celebrar aquellas fiestas de amor, aquellos ágapes, o sea, cuando ellos se reunían para celebrar la cena del Señor, y allí recuerden que ellos cuando iban a la iglesia, ellos iban para quedarse todo el día, así que llevaban sus comidas, llevaban sus bebidas, todo llevaban, y allí aprovechaban también para celebrar la cena del Señor. Pero ¿qué hacían ellos? Se comportaban de manera egoísta. ¿Cómo era esto? Bueno, en 1 de Corintios capítulo 11 versículos 21 y 22. 1 de Corintios 11, 21 y 22 nos dice así. Dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Eso quiere decir que, bueno, los que tenían más traían buenas comidas y comían pues su arroz con pato, comían ahí, todas sus comidas bien preparadas y abundante carne y ensalada, mientras que los pobres ahí están con su canchita y su quesito, y ahí pues ellos no comían, y alardeaban pues de lo que habían traído, y bebían tanto que hasta llegaban hasta emborracharse ahí dentro de la iglesia. Y este era un comportamiento pues vergonzoso, porque entristecían el corazón de los hermanos más pobres. Así también en los cultos que ellos tenían de adoración, pues algunos querían hablar en lenguas, pero ¿qué pasaba? Que uno y el otro hablaban al mismo tiempo y se esforzaban por ser más dramáticos y llamativos, y era todo lo opuesto de lo que Pablo en realidad les había enseñado. Aquí en 1 Corintios 14, 23, 1 Corintios 14, 23, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Estos hermanos se comportaban de tal manera y actuaban de tal manera que sinceramente era un caos, una confusión. Y entonces, si hubiera entrado a alguien nuevo, hubieran dicho, ¿qué pasa acá? ¿No? Están locos estas personas, se les ha caído un tornillo, están desquiciados, ¿no? Son insanos totalmente. Bueno, esto es lo que estaba sucediendo. Lo cierto es que si los hermanos de Corinto, ellos hubieran entendido bien lo que significaba el amor de Cristo, el alcance del amor de Cristo, yo creo que ellos se hubieran comportado de manera ordenada, o sea, de la manera como al Señor le agradaba, ¿no? Eso es importante. En 1 Corintios 14, 40, por eso nos dice, el apóstol Pablo concluye diciendo, pero hágase todo decentemente
y con orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. Los hermanos de Corinto dejaban mucho que desear en su comportamiento. El amor verdadero, el amor de Cristo, no hace nada indebido en ese aspecto. Pensemos en el Señor Jesús. ¿Qué pasó? Saquemos un extracto de la vida porque el Señor practicó este tipo de cosas. O en cierta oportunidad, el Señor Jesucristo fue invitado a un banquete de parte de un fariseo llamado Simón. Durante el banquete, durante la comida, pues entró una mujer que la Biblia dice que era pecadora, o sea, era una prostituta, era mujer de la mala vida. Pero esta mujer entró y comenzó a lavar los pies del Señor Jesús con sus lágrimas y empezó a secarlos con sus cabellos y termina todo este ritual echándole un perfume caro a los pies del Señor Jesús. Esto hizo que el fariseo Simón se ofendiera y comenzara a dudar acerca de que si si Jesús era verdaderamente el profeta de Dios. Entonces, al entender que esto estaba pensando el fariseo, el Señor entonces va a aprovechar para poder contarle una parábola acerca de un acreedor que tenía dos personas que le debían dinero, dos deudores. Uno le debía mucho y el otro le debía poco. Entonces, al final nos dice que este acreedor va a perdonar a los dos deudores. Y el Señor Jesucristo va a terminar de contar esta parábola haciéndole una pregunta al fariseo. Y le pregunta, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos le amará más? Pues bien, la respuesta la vemos nosotros en Lucas capítulo 7, versículos 43 al 47. Lucas 7, 43 al 47. Y nos dice así, Lucas 7, 43. Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, ¿no? Pienso que aquel a quien perdonó más. El fariseo realmente estaba correctamente bien contestado. Había contestado bien. Y él le dijo, o sea, el Señor le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahí estaba el Señor. Y el Señor le hace ver ante esos pensamientos inicuos que estaba ya pasando por la cabeza de Simón, pues Él le va a hacer recordar ciertas cosas. Existía un protocolo de bienvenida, ya que estamos en épocas de protocolos, había pues una manera como recibir. Si uno invitaba a alguien y estaba gustoso, feliz, de veras se deleitaba y para él era un privilegio que pisara su casa esta persona, entonces le recibiría pues siguiendo una serie de cosas o acciones protocolares. Una de esas cosas era el lavamiento de pies, porque las calles de Jerusalén eran verdaderos colchones de polvo. Entonces uno podía bañarse, pero al caminar de una casa a otra, pues se ensuciaba, se tiznaba los pies. Entonces cuando entraba a la casa, lo primero que hacían para darle pues esa sensación de limpieza y también para que se sintiera cómodo, enviaban al siervo o a la sierva para que le lavara los pies a esta visita tan esperada, tan añorada y se sintiera bien recepcionado ahí en la casa. Pero él no le había mandado lavar los pies. Y más bien esta mujer había lavado sus pies con lágrimas y los había secado. No le interesaba si su cabello quedaba sucio. Era su Señor, era el Señor Jesucristo a quien ella estaba sirviendo.
Por otro lado, nos dice acá que cuando él llegó no le dio beso. Esa era otra forma de recibir, darle un beso. Y los orientales a veces no daban uno, sino dos. Era tal la alegría que lo abrazaban y lo besaban a la persona que había llegado, porque eso expresaba la valoración, la estimación que le tenía y que estaban muy contentos de tenerle en casa. Pero él no le había dado beso. En cambio, esta persona no había cesado de besar sus pies. Y por último, ustedes saben el sol abrasador que hay en el Medio Oriente. Y por lo tanto, la persona seguramente vendría agobiada por la insolación, agobiada por el calor. Y entonces cuando se le echaba aceite en el cabello y en el rostro, esa persona pues podía encontrar la frescura, podía encontrar el alivio a todo el calor que tenía. Entonces era importante, y el Señor le dice: he llegado y no ungiste mi cabeza con aceite, y sin embargo esta mujer ha ungido mis pies con un perfume. Este hombre no demostró ningún respeto, ningún amor a su invitado. Ahora, nosotros tenemos que notar algo. El amor que más resalta en toda esta historia no es el amor de la mujer, sino el gran amor de Jesús, en contraste con la carencia de amor de este fariseo Simón. Una lástima. ¿Por qué el amor del Señor? Porque el Señor no solamente estuvo dispuesto a recibir todo lo que hizo esta mujer por él, sino que terminó perdonándole sus pecados. Él la aceptó, no la rechazó. El Señor Jesucristo pudo haberle dicho: tú eres una pecadora, vete de acá. Pero Él le recibió y encima le perdonó. Vemos aquí magnificado el gran amor que tiene el Señor Jesucristo por los pecadores. La conducta de esta mujer, de esta prostituta, no fue una conducta incorrecta, no fue una conducta indebida, pero la actitud del fariseo Simón sí lo fue. Porque lo que Simón hizo no tuvo que ver nada con el amor. Él sencillamente vino y le quería dar solo de comer nomás. Quizás por curiosidad, quería hacerle preguntas, quería saber, pero él no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Él no creía que en él estaba la salvación. Él no creía que él era el camino. Él no veía en él más que un simple hombre que decía ser pues algo, pero nada más. Y lo recibió con frialdad. Eso fue. Y él pensaba que con darle comida ya era suficiente. Lamentablemente, lo que hizo Simón no tenía nada que ver con el amor. El amor verdadero, hermano, no tiene malos modales, sino que siempre está lleno de gentileza. Siempre está lleno de gentileza. Eso es algo muy importante, hermanos. Y sabe que la gentileza debe comenzar, ¿no? Debe iniciarse en primer orden. Tiene que iniciarse en nuestro hogar. Hermanos, nosotros tenemos que ser ejemplos de gentileza a nuestra esposa, a nuestros hijos, siendo amables, cariñosos, apreciarlos, valorizarlos a ellos. No, eso es importantísimo. Y en segundo lugar, ser ejemplos de gentileza para con nuestros hermanos en la fe, en la iglesia, para que ellos entiendan que les amamos de todo corazón. Esto fue lo que el Señor nos dejó aquí en 2 de Tesalonicenses 3:7. 2 de Tesalonicenses 3:7. Y nos dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. El apóstol Pablo, que pudo ganar a estos hermanos de Tesalónica, pero él les dejó ejemplo. Él trabajó noche y día. Él estuvo con ellos aconsejándoles y predicándoles, sacando tiempo de donde sea para poder enseñarles la palabra de Dios. El resultado, una iglesia firme, no creciendo en el amor, la fe y la esperanza. De veras, una cosa tremenda, los hermanitos que imitaban, y él va a decir: ustedes tienen que comportarse correctamente, tienen que imitarnos, porque nosotros no anduvimos desordenadamente, no tuvimos un comportamiento no inadecuado delante de ustedes. Todo lo contrario, les dimos un buen ejemplo para que lo siguieran. Qué bien, ¿no?
Qué bien. El apóstol Pablo nos manda a nosotros también dar un buen ejemplo, en primer lugar en nuestro hogar y también que podamos darlo en el seno de la iglesia. Pero hermanos, esto no queda ahí, esto no acaba ahí. Lamentablemente, ¿no? Tenemos que reconocer que muchos de nosotros, muchos de los creyentes han perdido la oportunidad de dar testimonio de Cristo a causa de sus malos modales, a causa de su mal comportamiento hacia los incrédulos. Hay incrédulos que tienen mala opinión de nosotros, y no por el hecho de ser cristianos, sino por nuestro mal comportamiento, por nuestras malas actitudes, porque quizás en algún momento hemos ofendido a ellos a través de una mala actitud, a través de un mal comportamiento. Yo no lo sé, pero hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso. La falta de gentileza, la falta de amabilidad, el hecho de que nosotros no seamos pues personas que de veras sabemos comportarnos, puede alejar de Cristo a las personas antes de que ellos puedan llegar a escuchar el mensaje del Evangelio. ¡Qué lástima! Pero lo cierto es que el mensajero, el evangelista, el que porta el Evangelio, el mensaje, la buena nueva, puede convertirse en la barrera que va a obstruir el mensaje que se tiene que llevar, que se tiene que predicar. Hermanos, es inaudito, pero hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. El mundo tiene que ver en nosotros a hombres que de veras somos honestos en nuestra vida y relación con el Señor Jesucristo. Si los inconversos pudieran ver, pudieran notar en nosotros la mansedumbre y la ternura del Señor Jesucristo, muy probablemente, si el mundo no puede, eso es lo que quería decir, no puede ver en nosotros la mansedumbre y ternura del Señor Jesucristo, muy posiblemente tampoco van a entender el mensaje que nosotros le queremos compartir. Si ellos no ven que nosotros tenemos un carácter controlado por el Señor, si ven que nosotros no gozamos de un equilibrio en nuestro comportamiento, si nosotros no somos delicados en tratar a ellos y respetuosos, ¿no? En todo orden, pues entonces ellos tampoco van a entender el mensaje que nosotros le tenemos que predicar. Pero hermanos, existe un rasgo de gracia, podría así decirse. Existe un rasgo de gracia en todo creyente que actúa bajo el amor del Señor Jesucristo. Porque hermanos, uno desarrolla un encanto que el mundo no puede brindar, pero que sí puede verlo y puede entenderlo. Cuando nosotros como cristianos nos portamos correctamente, amablemente, estamos con una actitud de siervos para con los demás y de veras honramos a Cristo y mostramos el amor del Señor Jesucristo para con los demás, entonces ellos van a decir, wow, hallamos gracia ante los demás y los demás se encantan de nuestra manera de ser, que eso nos abre oportunidades para compartir el Evangelio. Porque aunque ellos no pueden brindarnos la misma actitud, sin embargo, ellos pueden verlo en nosotros y pueden entender el mensaje del Evangelio. Necesitamos ser ganadores de almas. Necesitamos alcanzar a los perdidos ahora más que nunca, ya que el mundo se está perdiendo terriblemente. Hoy es necesario, pero no va a ser odiándonos y hablando mal de los demás y despotricando de los demás y comportándonos de manera grosera. No, eso no va a convencer a nadie. La única manera es que mostremos el carácter de Jesucristo a través de nuestra propia vida. Y hermanos, la clave, el método de Dios para alcanzar a los perdidos se llama relaciones. Tenemos que relacionarnos con personas en el trabajo, en el colegio, en qué sé yo, en el mercado, en diferentes lugares. Nosotros nos relacionamos con personas, pero al relacionarnos, ellos tienen que ver que nosotros realmente les amamos
y que nosotros somos diferentes a las demás personas. Solamente así podremos ganarnos el derecho de compartirles la palabra de Dios. En este momento, pues, espero que consideremos nuestro actuar. Lo cierto es que el amor del Señor, el amor verdadero, no es jactancioso. El amor verdadero no se envanece. El amor de Cristo no hace nada indebido. Consideremos esto y tomemos decisiones y corrijamos lo que hay que corregir en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por este tiempo y te agradecemos para que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana y para que de veras te lleves la gloria y la honra en todo sentido. Bendice a mis hermanos, ayuda a cada familia. Oh Padre, que cada uno de nosotros siempre pueda dar un buen testimonio y nunca ver en nosotros un espíritu jactancioso o soberbio o indecoroso. Padre, en tus manos estamos. Señor, controla nuestras vidas con tu Santo Espíritu y tu palabra. Gracias, bendito Padre. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Aunque hablara lenguas de hombres y de ángeles y tuviera fe para trasladar montañas y conociera los misterios y las ciencias y no tuviera amor, no sería nada. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y soporta. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y soporta. Desaparecerán las profecías y las lenguas cesarán, toda ciencia acabará. Cuando venga lo perfecto, lo parcial desaparecerá y el amor nunca acabará. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y soporta. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y soporta. Hermanos, en estos tiempos de suma necesidad que estamos atravesando, necesidades de diferentes índoles, una de las más grandes necesidades es la necesidad de salud. Y cuando nosotros hablamos de salud, una de las enfermedades que más está socavando a la sociedad es la ansiedad. La ansiedad es una enfermedad del alma. Y obviamente uno diría, bueno, el mundo está así porque no tienen esperanza en Cristo. Pero uno de los graves problemas es que también cristianos caen en el problema de la ansiedad. Y por eso se necesita también ver los síntomas de esta situación y también cómo solucionar bíblicamente este problema de la ansiedad. Viendo esta situación, el pastor Dagoberto de Zagarroni, pues uno de los misioneros que ha trabajado también con nuestra iglesia y que hoy está trabajando en La Victoria, abriendo una nueva obra, pues él ha escrito un libro en cuanto a esto. Él es psicólogo de profesión
y también pastor ya de muchos años. Y entonces él ha escrito un libro que nos dice cómo tratar con la ansiedad psicobíblicamente, ¿no? De tal manera que aquí tenemos acuñado una palabra muy interesante, porque él trata de describir cómo son las condiciones o las características de esta enfermedad y a la misma vez cómo darle una solución bíblica a eso. Hoy en día que nos sentimos tan inseguros porque paramos escuchando noticias y noticias y noticias y siempre son malas en relación a la enfermedad, pues esto hace que muchas veces nosotros caigamos, nos sintamos turbados y caigamos en la ansiedad. ¿Cómo poder resolverlo bíblicamente? ¿Cómo poder hallar el sustento necesario en la palabra de Dios? Pues este libro le da soluciones muy prácticas para que usted pueda hacerlo. El costo de este libro es de 15 soles y obviamente usted puede adquirirlo aquí en la Casa Pastoral. Y también, hermanos, se lo recomiendo porque es un libro, aunque pequeño, sin embargo, es de lectura muy ágil y también para poder comprender claramente este tipo de enfermedad del alma que nos acosa muchas veces. Hermanos, les animo a comprarlo y también sepa que con la compra de este libro usted está apoyando en la obra de la iglesia, de la formación de la Iglesia Bautista allí en La Victoria, donde está el pastor Dagoberto. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Gracias a Dios por este hermoso tiempo que hemos podido disfrutar. Y bien, hermanos, ya queremos darle la despedida. Gracias por unirse a esta transmisión. A todos aquellos que nos están viendo, realmente gracias. Queremos también que siempre podamos seguir orando unos por otros. Cualquier necesidad que ustedes puedan tener, por favor, escríbanos en nuestra página de Facebook y allí estaremos también orando por todos estos pedidos el día miércoles a las 7:30. Luego de esto, a las 8:30, continuamos con las clases del ABC. Cualquier otra reunión, siempre les estamos haciendo recordar a través del Facebook, de diferentes grupos de WhatsApp. Hermanos, sigamos en medio de esta situación difícil todavía, apoyándonos unos a otros. Si alguien más todavía quiere unirse a la ayuda económica también que se está dando para hermanos que están pasando diferentes situaciones adversas por esto de la pandemia, también puede ponerse en contacto con nuestro hermano Miguel Briceño y él está recepcionando cualquier ayuda económica para luego hacerles llegar a estos hermanos. Y hermanos, gracias, el Señor los guarde y esperamos también, o sigamos orando para que pronto también podamos congregarnos de manera presencial y poder disfrutar también de esta hermosa comunión. Hasta luego, hermanos.